La membrana celular o plasmática, ¿no es cierto? Tiene la característica de ser un complejo supramolecular porque está constituido por varios tipos de biomoléculas orgánicas. Uno podría decir incluso que es una especie de organelo, pero más que organelo, la estructura de la membrana es como complejo supramolecular porque observamos que tiene varios tipos de biomoléculas diferentes. Tenemos fosfolípidos de membrana que forman un sándwich. Tenemos eh, lípidos, o sea, tenemos colesterol en las membranas celulares animales al menos. Colesterol no debería existir en las células ni de protistas, ni de procariontes, ni de vegetales. Solo es una molécula que se encuentra solo en el reino animal. De hecho, les quería comentar que una de las maneras de poder identificar Hola Juli, ¿qué tal? Una de las maneras de poder identificar, ¿no es cierto?, en los registros fósiles, si estamos en presencia de un animal independiente, o sea, por el registro fósil, eh, muchos animales que tenían tejidos blandos, vale decir que no eran considerados vertebrados, porque no tenían esqueletos, no queda como mucho evidencia de su estructura y tampoco uno puede saber precisamente si pertenecía a algún tipo de, quizás de reino que a lo mejor no existe en la actualidad. Entonces, hay algunos seres vivos, por ejemplo, que cuando dejan evidencia fósil de tejidos blandos parecieran ser plantas. Entonces, eso sucede, por ejemplo, con un tipo de animal que existió hace mucho tiempo atrás que se llama carnia, así tal cual. Lo pueden buscar en internet, ¿ya? Eh, entonces, una de las formas de poder identificar si estamos en presencia de fósiles de animales es buscar trazas o presencia de colesterol fosilizado o conservado en roca, de manera literal. Y de hecho, eso es uno de los mecanismos como para poder analizar, ¿no es cierto?, ciertos componentes de, como les decía, de fósiles en rocas de organismos que no se sabía muy bien si eran vegetales, si eran hongos, si eran animales primitivos o cualquier otro tipo de ser vivo, digamos. Así que como, por eso les comentaba en el fondo que el colesterol es una molécula que solo se encuentra en las membranas celulares y en la membrana plasmática o celular de los animales o del reino animal, o sea, de los eucariontes, pero específicamente animal. Bueno, también tenemos proteínas que pueden ser integrales o periféricas y por supuesto tenemos azúcares. Los azúcares solo se encuentran hacia el extracelular y conforman lo que se llama el glicocálix. Está unido a proteínas o a lípidos a fosfolípidos de membrana y tienen un rol en la comunicación intercelular o también en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, los grupos de sangre, el sistema ABO o el sistema RH en los seres humanos y en algunos animales, ¿no es cierto?, son glicoproteínas de membrana. En el fondo, lo que quiero decir es que pueden ser reconocidos por anticuerpos o por alguna célula inmunitaria. Entonces, por eso les digo que el glicocálix, en el fondo, tiene un rol en la comunicación intercelular o en la respuesta inmune. Entonces, estos azúcares que son oligosacáridos o cadenas de azúcares que no tienen gran longitud, ya eh, solo se encuentran mirando hacia el extracelular. Entonces, si ustedes se fijan, al final esta membrana tiene tres grandes componentes: lípidos, proteínas y azúcares. Y los azúcares solo se encuentran, como les comentaba anteriormente, hacia el extracelular, no existen hacia el lado interno de la membrana plasmática. La membrana plasmática, además, es una estructura que ya les dije que era complejo supramolecular, que aparte de ser asimétrica por la presencia de los azúcares, que solo se encuentran hacia el extracelular, también
tenemos que es un modelo es una estructura fluida porque no es sólida, sino que los fosfolípidos que corresponden en la mayor parte o sea, o la molécula más abundante de la membrana, eh, en el fondo le dan una contextura fluida como de líquido a la membrana. Entonces la membrana, si ustedes la perforan, no se va, si la pinchan con una micropipeta o una microaguja, no se va a reventar ni se hace un hoyo, sino que uno puede ingresar una microaguja y luego sacarla y la membrana se vuelve a restituir, igual como si uno metiera una mano a una piscina o a un balde con agua, porque se comporta como fluido, las moléculas se van haciéndose a un lado y luego se vuelven a recomponer o a reordenar. Entonces, de la misma forma pasa con este sándwich. Eh, entonces se comporta de forma fluida, el colesterol le da mayor por así decirlo, solidez o mayor estabilidad mecánica y por supuesto la presencia de ácidos grasos saturados. Porque el fosfolípido, para que lo recuerden, el fosfolípido es una molécula orgánica eh, que se une a un grupo fosfato, el cual a su vez se une a un diglicérido, que son dos ácidos grasos más un glicerol, o dos ácidos grasos unidos a un glicerol. Entonces, en el fondo, el fosfolípido tiene una cabeza polar y dos colas de ácidos grasos, que son grasas guapolares y que obviamente son repelentes del agua o hidrofóbicas. Entonces, el fosfolípido tiene una cabeza polar o afín al agua y unas colas que son repelentes del agua. El tema es que esas colas pueden ser lineales desde el punto de vista de la geometría molecular o pueden ser no lineales, es decir, pueden curvarse en el espacio y por lo tanto pueden terminar ocupando más espacio, o sea, pueden terminar generando más espacio intermolecular entre los fosfolípidos, por esto que yo le estoy comentando. Es como si ustedes tuvieran las patitas del fosfolípido que se pueden abrir o separar entre sí por la presencia de insaturaciones, o sea, dobles o triples enlaces, o pueden hacer que las patitas se acerquen y se pongan más lineales cuando se encuentran los ácidos grasos saturados, vale decir, estamos hablando de lípidos, cadenas de ácido graso formados por carbono e hidrógeno, ¿no es cierto? Donde solo tienen ustedes presencia de enlaces simples entre los átomos de carbono. Por lo tanto, la geometría molecular es mucho más lineal y eso hace que el fosfolípido pueda colocarse mucho más cerca de los fosfolípidos vecinos al momento de girar, o sea, de rotar sobre su eje, o al momento de trasladarse a lo largo de la membrana, porque estas moléculas no son estáticas. Le acabo de decir que se comporta como un fluido, son dinámicas, se mueven, no están en un solo lugar, se están desplazando constantemente. Además, no se fijan al citoesqueleto. Lo que está fijado al citoesqueleto fundamentalmente son las proteínas integrales de membrana, pero no así los fosfolípidos, los cuales son completamente libres o móviles de desplazarse. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a decir que el fosfolípido, si está formado por ácidos grasos saturados, tiende, ¿no es cierto?, a formar membranas más rígidas, porque los fosfolípidos tienden a acercarse mucho más entre sí y se establecen mayor cantidad de enlaces intermoleculares. Si yo tengo en cambio fosfolípidos que tienen muchas insaturaciones, van a tender a alejarse los fosfolípidos entre sí y va a aumentar el espacio intermolecular. Y eso hace que la membrana se fluidice aún más. Entonces, ¿cuáles serían los factores que dan mayor rigidez a las membranas celulares, específicamente las animales? Estamos hablando del colesterol, por la cantidad de colesterol que se encuentra en la membrana, y en segundo lugar, el grado de ácidos grasos saturados que tengan los fosfolípidos de la membrana, tanto de la monocapa externa como de la monocapa interna, porque es una bicapa de fosfolípidos como un sándwich. Entonces, si ustedes se fijan, una dieta alta en ácidos grasos saturados, como sucede con las carnes de origen animal, ¿no es cierto? Rojas, de vacuno, de cerdo, ¿no es cierto? Y un alto consumo en grasas saturadas, ¿no es cierto? En helado, no sé, en productos lácteos, etcétera. Obviamente que va a tender a que nuestro cuerpo elabore las membranas biológicas de forma más rígida y con mayor posibilidad de que se deposite el colesterol en la membrana, que si tenemos una dieta más balanceada o que tiene presencia de ácidos grasos insaturados, como los omega 3 o los omega 6, por ejemplo, que están presentes en vegetales, en aceites vegetales y por supuesto también en productos marinos, en peces,
en animales marinos, ¿ya? Entonces, eh, insisto, la membrana nunca va a ser sólida. Lo que podemos hacer es que la membrana se rigidice un poco más por la dieta alta en ácidos grasos saturados y, como les dije anteriormente, en colesterol. Eso trae consecuencias negativas a la salud, sobre todo en el sistema circulatorio, como por ejemplo el aumento de la formación de placas de ateroma o de colesterol, ¿no es cierto?, de grasa en las arterias, ya, que sería una consecuencia de la dieta. Eh, y obviamente del exceso de depósito de colesterol, como les dije, y de fosfolípidos de ácidos grasos saturados. Bueno, como les decía anteriormente, las proteínas integrales de membrana, que son las que atraviesan de lado a lado la membrana, que pueden ser canales de membrana, proteínas transportadoras, o también pueden ser receptores de hormonas, eh, muchos de ellos se están anclados a lo que son las proteínas del citoesqueleto. Y el citoesqueleto, habíamos dicho hace mucho tiempo atrás, en las primeras clases, de que podían ser tres tipos de fibra: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Generalmente, los filamentos del citoesqueleto que anclan las proteínas de membrana son los microfilamentos, por si acaso, que están hechos de actina. Entonces, esto le da una cierta estabilidad a las proteínas de la membrana. Eso quiere decir que las membranas, o sea, las proteínas de membrana, hay muchas que pueden moverse o desplazarse, pero hay otras que se encuentran ancladas al citoesqueleto, por lo tanto, mantienen una posición fija. Sobre todo las proteínas, por ejemplo, que se están uniendo a otras proteínas de otras células en las uniones intercelulares. Esas posiciones de esas proteínas no van a cambiar, porque están ancladas al citoesqueleto y tienen un lugar fijo. Entonces, hay muchas células que mantienen una orden y una estructura y una forma en nuestro cuerpo, que está dada porque el citoesqueleto, la parte rígida, la parte de los microfilamentos, mantiene una forma fija o estática, y las proteínas del citoesqueleto, o sea, las proteínas de membrana, quiero decir, están ancladas, algunas de ellas, a esa estructura que es como una especie de tela de araña, que va por debajo de la membrana de la célula, que tiene una forma más encima. Entonces, esas como proteínas que están enchufadas a estas como fibras, a su vez se enchufan a otras proteínas de otras células vecinas, y se forma un tejido con una forma característica, donde la célula claramente tiene una forma, tiene un tipo de proteína, ¿no es cierto?, y tiene una forma específica o característica, como sucede con las células del intestino, por ejemplo, que son células en donde uno ve que la parte superior, eh, eh, la que está en contacto con los alimentos, por así decirlo, es distinta de la parte lateral y la parte inferior. Entonces sería como una especie de cabeza de Bart Simpson, por así decirlo, porque uno dibuja siempre como las microvellosidades, o como estos pliegues de la membrana, que fueran como son como deditos, ¿no es cierto? Pero la parte lateral y, y, y como la parte inferior no tiene esa estructura y se encuentra, como les dije, anclada a proteínas o sea, a células vecinas a través de uniones intercelulares, o, ¿no es cierto?, a proteínas de la matriz extracelular de tejido conectivo que se encuentra en la base de los tejidos, o de los epitelios, que es un tipo particular de tejido. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el citoesqueleto, en el fondo, la membrana también determina la forma de la célula, porque la membrana tiene las proteínas integrales que permiten el anclaje de la célula a un sustrato de proteínas o a otras células vecinas. Por lo tanto, voy a tener una membrana que tiene, como les decía, sectores que no cambian, o proteínas que están en un lugar fijo y se quedan ahí para siempre. Distinto a otras células que son, como los glóbulos blancos, no sé, pensemos un macrófago, no sé, que es una célula que puede modificar su forma, y que en el fondo, claro, probablemente tiene algunas proteínas que pueden estar en ciertos lugares, pero no mantiene una forma específica, ¿entienden? Porque no se ancla a células vecinas, no se engancha a células vecinas, ¿ya?
Entonces, como les dije anteriormente, la membrana celular o plasmática es fluida, es de mosaico porque está formado por distintos tipos de biomoléculas orgánicas. Ya dijimos que eran fundamentalmente lípidos, proteínas y azúcares. Y obviamente esta membrana se encuentra de alguna forma anclada a la matriz del citoesqueleto, que es de proteína. Eh, bueno, obviamente la membrana tiene muchas funciones, no es solamente uno que diga que la membrana tiene que ver con la forma de la célula, también tiene que ver con el transporte a través de la célula, tanto de sustancias que se liberan hacia el exterior como de sustancias que se transportan hacia el interior. Y por supuesto también la membrana sirve como un medio para poder, en el fondo, generar respuestas fisiológicas, porque ya cuando les pasé hormonas a ustedes, les expliqué que las hormonas polipeptídicas o proteicas, que están hechas en base de aminoácidos, ¿no es cierto? Y que son polares y que tienen un tamaño molecular importante o un alto peso molecular, como no pueden ser, atravesar la membrana, eh, se unen a una proteína receptora de membrana, una proteína transmembrana que funciona como receptor y que en el fondo actúa como una especie de interruptor o switch, que activa un proceso interno, así como de on-off, de prendido y apagado, igual que un interruptor de electricidad de una pieza o de un botón para prender o apagar una radio, ¿ya? Entonces, también la membrana tendría una función de transducción de señales, así se le llama, ¿ya? Y por supuesto reconocimiento celular, como lo que yo les conté de los grupos sanguíneos de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, de, de nuestra célula, ¿no es cierto?, de sanguínea, eh, o, por ejemplo la proteína que se conoce como el complejo de histocompatibilidad mayor, tipo 1 o tipo 2, que tiene que ver con el reconocimiento inmunitario en nuestras células, que es como algo así como el carnet de identidad que nos diferencia con todo el resto de los seres humanos y que es una proteína fundamental para la interacción con los linfocitos, que son células inmunitarias. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, la membrana tiene muchas funciones, pero hoy día, y bueno, en la última clase estuve hablando de transporte y hoy día voy a retomar eso. ¿Ya? Entonces, el transporte, a grandes rasgos, se puede terminar clasificando en dos grandes categorías, transporte activo y transporte pasivo. El pasivo obviamente es sin gasto de energía y el transporte activo obviamente es con gasto de energía. Y cuando yo hablo de energía hablo de gasto de ATP, que es la molécula de adenosín trifosfato, que hace muchas clases atrás mencioné que era un nucleótido de ribosa, de ARN, de adenina específicamente, que tenía unido tres fosfatos, tres grupos fosfatos que son altamente energéticos. Entonces, esta molécula, nucleótido, sirve, ¿no es cierto?, para poder financiar todos los procesos que hace la célula, y cuando hay que hacer un transporte de tipo activo, es que se va a consumir esta molécula. Y si no tenemos que hacer ese transporte, entonces hablamos de transporte sin gasto de energía o pasivo. Entonces el transporte pasivo sería el movimiento de moléculas de donde yo tengo mayor concentración o mayor cantidad hacia donde tengo moléculas con menor concentración o menor cantidad, porque yo tengo una fuerza que impulsa a las moléculas a desplazarse. Esa fuerza tiene que ver con las leyes de la termodinámica y con la búsqueda del equilibrio químico. El equilibrio químico lo que hace es que finalmente tanto las concentraciones como las cantidades de moléculas son equivalentes en compartimientos. Entonces yo tengo dos compartimientos separados por una membrana y yo espero que si tengo más de una sustancia en un lado que en el otro y dejo que la molécula se mueva libremente, en algún momento la molécula va a estar de forma distribuida de forma relativamente equivalente. Ahora, si no hubiera una membrana, podríamos pensar en un frasco que tiene agua y le echamos tinta china, o que le echamos témpera, no sé, lo que usted quiera. Entonces, obviamente, igual va a haber un proceso de difusión, un proceso pasivo, en donde las moléculas se mueven buscando el equilibrio químico, como dije anteriormente, y se mueven porque el motor de ese proceso, en el fondo, es el que haya un aumento una distribución homogénea o equitativa del grado de entropía o desorden del sistema, que sería la segunda ley de la termodinámica. La primera ley habla de que la energía permanece constante en el universo y en un sistema, y la segunda ley habla de que siempre va en aumento la entropía o el grado de desorden o aleatoriedad de ese sistema. Entonces, en el fondo, el motor del movimiento pasivo, como les dije anteriormente, es algo espontáneo
tiene que ver con una distribución, ¿no es cierto?, homogénea de las moléculas, buscando el equilibrio químico y buscando en el fondo aumentar la entropía o el desorden. Porque si yo veo que, si yo dijera que tengo más moléculas, por ejemplo, en un compartimiento versus el otro, yo podría decir que si no tengo moléculas, por ejemplo, o tengo pocas, el grado de desorden que va a haber a nivel molecular va a ser mucho menor que el que tengo en el otro, donde tengo mayor cantidad de moléculas. ¿Ya? Entonces, eso da para otra clase ya porque tiene que ver con termodinámica. Pero lo que quiero decir en el fondo es que se entienda que el motor del movimiento pasivo fundamentalmente es la entropía. ¿Ya? Entonces, el movimiento pasivo, como les dije, busca el equilibrio químico. Así que si yo tengo mayor concentración de moléculas o mayor presión de moléculas en un lado, la idea es que las moléculas se van a mover de donde tengo mayor concentración o presión hacia donde tengo menor concentración o presión. Y se va a hablar de que este movimiento es a favor de esa fuerza o esa tendencia. Entonces, cuando yo hablo de gradiente, estoy hablando de diferencial de cantidad o concentración. Así, cuando yo veo un gradiente es porque tengo dos compartimientos separados por una membrana y veo que hay diferencia en la concentración o en la cantidad de una molécula, o en la presión de una molécula. A eso yo le hablo gradiente, que hay una diferencia de concentración. Y cuando yo tengo esa diferencia de concentración, obviamente va a haber un movimiento, una fuerza más bien dicho, que me va a impulsar a que las moléculas se desplacen de donde tengo más hacia donde tengo menos, hasta que se alcance el equilibrio químico, que significa tener igual concentración en ambos compartimientos de manera definitiva. Entonces, eso no gasta energía porque ya les dije que se impulsa por sí solo, por las leyes de la termodinámica. Ahora, si yo quiero movilizar una molécula de donde tengo menos hacia donde tengo más, lo que estaría yendo como en contra de la tendencia natural o en contra de lo espontáneo. Entonces, como yo estoy haciendo eso, habría que invertir energía para que pueda realizarse el proceso. O sea, tendría que gastar ATP para poder hacer ese proceso. Entonces, por lo mismo, a eso se le va a llamar activo. Se le va a llamar activo porque estoy bombeando de manera activa o transportando de manera activa una sustancia desde un lugar donde tengo menos cantidad hacia donde tengo algo donde tengo mayor cantidad. Entonces, ese mismo movimiento, en contra de una fuerza, por así decirlo, en contra de una presión o en contra de un movimiento, río arriba, por ejemplo, sería como ir en contra de la corriente de un río, es lo que me hace gastar energía. Y por eso se le llama activo a este tipo de transporte. Ahora, las sustancias que se transportan de manera pasiva o siguiendo un proceso de difusión simple, que sería como el tipo de transporte sin gasto de energía más como simple que existe, por así decirlo, la difusión simple o la simple difusión, son todas las moléculas que son pequeñas, que tienen bajo peso molecular y que normalmente son polares o que tienen baja polaridad, también podríamos decir. Entonces, claro, es fácil entender que los gases pueden moverse libremente a través de una membrana biológica. ¿Por qué? Porque el espacio intermolecular entre los fosfolípidos lo permite hacer. Además, más encima son apolares, no tienen polaridad. Son, 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 Ni siquiera son neutros, son apolares, son afines a las grasas. Ahora, una grasa obviamente que va a poder moverse también. Ahora, moléculas polares pequeñas como el alcohol, etanol o el agua o incluso la urea pueden moverse ya de manera más parcial, pueden atravesar igual la membrana, pero ya de manera más parcial. Sobre todo el agua y sobre todo la urea, ya se mueven de forma más parcial. ¿Ya por qué? Porque tienen polaridad y como tienen más polaridad, se supone que lo que tiene carga o polaridad es rechazada por la membrana, sobre todo por la parte grasa, ¿entienden? Entonces pueden moverse, sí, pero va a estar más limitado ese movimiento. Ahora, si yo tengo una glucosa, un aminoácido, el ATP, un nucleótido, lo que sea, o derechamente cosas con carga positiva o negativa, iones, o sustancias de mayor peso molecular, obviamente que no van a poder atravesar la membrana, aunque tenga mucha concentración, aunque tenga mucho gradiente, aunque tenga mucha cantidad en un lado de la membrana. Entonces, para esos casos, no me sirve la difusión simple, me va a tener que servir un tipo de transporte que se va a llamar difusión facilitada, porque ese transporte me va a permitir, ¿no es cierto?, que la molécula atraviese la membrana a través de una proteína transportadora
transportadora. Entonces, en el fondo, yo voy a tener una proteína que va a funcionar como canal o como puerta, y finalmente me va a permitir que una sustancia que se encuentra, obviamente, en mayor concentración, por ejemplo, afuera de la célula, en el extracelular, ingrese a la célula siguiendo la fuerza, digamos, que le impulsa de manera espontánea a entrar a la célula, porque ya dijimos que las moléculas buscaban el equilibrio químico y que les dije que tenía que ver con las leyes de la termodinámica, sobre todo con la entropía, ¿ya? Entonces las moléculas, claro, van a moverse, pero solo porque tengo una proteína transportadora. Esa proteína transportadora va a servir como puerta o como canal, ¿no es cierto? Y va a permitir que la sustancia entre. Entonces, si se trata de un ion, ese tipo de transporte va a ocurrir a través de un canal iónico, una proteína que funciona como canal iónico. Los canales iónicos son específicos para iones. No es que cualquiera con cualquiera, sino que cada sustrato, cada ion es específico de una proteína transportadora, ¿ya? Las proteínas transportadoras, en este caso los canales iónicos, que son canales iónicos, ¿no es cierto?, para iones, que ya les dije que son específicos, tienen también algunas facultades particulares, porque no es solo la puerta, o sea, no solo el marco de la puerta, quiero decir, sino que además es la puerta, que se puede abrir o cerrar. O sea que en el fondo estoy diciendo que hay un marco o un túnel, como quieran llamarlo, pero tengo una puerta que puede estar abierta o cerrada. O sea que en el fondo puedo tener un canal iónico y ese canal iónico, ¿no es cierto?, puede tener a su vez, o sea, puede incluir una puertecita, la cual puede cerrarse o abrirse. Entonces, no es como que tengo no sé, como una especie de túnel y las cosas entran y pasan así como si nada, ¿entienden? Sino que en algunos casos tengo, como les dije, puertas. Entonces yo puedo abrir o cerrar el canal dependiendo de ciertas condiciones que tenga la célula o que tenga en particular la proteína transportadora. Entonces, la difusión facilitada, insisto, es un tipo de transporte pasivo sin gasto de energía o ATP, que se diferencia de la difusión simple, en que aquí estamos transportando moléculas que tienen mayor tamaño o que tienen carga o que son polares. Entonces, como son más grandes o tienen carga o son polares, necesitan tener una proteína que las transporte o que sirva de túnel. Y ahí tenemos dos tipos, los canales iónicos, que ya les expliqué que son específicos de ion y que pueden tener asociados a su vez puertas que se cierran o se abren, o sea que el canal puede estar funcional o puede estar no funcional, y también las permeasas, que serían proteínas transportadoras carrier para moléculas que no son iones y que obviamente tienen mayor tamaño molecular, son polares obviamente, pero no tienen carga. Recuerden que la carga eh, tiene que ver con una ionización, una ionización. O sea, estamos hablando de algo ionizado, que es distinto de algo que es polar. Porque cuando yo tengo algo polar, como por ejemplo el agua, yo digo que eso no está ionizado, es neutro. O si yo le digo que tengo glucosa, la glucosa es neutra. Pero no es una molécula sin polaridad, porque como tiene átomos electronegativos en su estructura, obviamente hace que la molécula tenga una polarización, ¿ya? Que también está dado por la electronegatividad de los átomos, ¿ya? Entonces, en el fondo, las permeasas o proteínas carrier transportan transportan moléculas polares, ¿ya? Y como les dije que tienen mayor tamaño molecular. Entonces, estas proteínas polares, o sea, estas proteínas que transportan, como les dije, moléculas polares se llaman carrier o permeasas, mientras que los que transportan iones son los canales iónicos. Y las permeasas, ¿no es cierto?, o proteínas carrier, pueden ser transportadoras de una sustancia en una sola dirección, pero también puedo tener proteínas que hacen cotransporte, vale decir que son permeasas que transportan dos sustancias de manera simultánea, ya sea en una dirección o en direcciones contrarias, lo que sería un tipo de cotransporte que se llama antiporte. Existen muchos ejemplos diferentes, pero eso ya no se los van a preguntar en la PAE, ¿ya? Entonces no vale mucho la pena que entre en ese detalle, pero solo quiero que entiendan que hay proteínas permeasas que hacen, como les dije, sin porte o transporte o cotransporte en una dirección, ya sea hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la sustancia, y hay otras que hacen antiporte, donde pueden meter algo y sacar otro de manera simultánea.
y pueden ser mixtas, incluso algunas proteínas. O sea que al mismo tiempo, como trabajan con un ion, también trabajan con una sustancia polar. O sea que el límite entre canal iónico y entre, mm, por así decirlo, permeasa, como que de repente se puede difuminar con ciertos tipos de cotransportadores. ¿Por qué? Porque hay cotransportadores, por ejemplo, que transportan glucosa y sodio. Entonces tú me dices, bueno, entonces de aminoácido, o sea, perdón, es de una sustancia polar y a la demás es de un ion, sí, pues, también. O sea que hay algunas que hacen mixta la pega, ¿ya? En fin, pero como les digo, en términos generales, vamos a decir que las permeasas transportan generalmente sustancias polares, que no están ionizadas y pueden hacer cotransporte, o sea, dos sustancias de manera simultánea. El tema es que, como sea, no gastan energía, no consumen ATP, sino que utilizan un gradiente de concentración favorable, o sea, utilizan el hecho de que las sustancias se encuentran de forma distinta tanto en el intra como en el extracelular. Y de hecho tiene sentido, porque si ustedes se fijan, cuando yo tengo una célula que tiene igualada su concentración, tanto intra como extracelular, yo tengo una situación que es contra la biología. Vale decir, lo que uno espera es que los organismos se mantengan diferenciados del entorno. Entonces, el transporte activo lo que hace es mantener un gradiente, mantener diferenciado el medio interno del medio externo, tener mayor concentración de algo dentro de la célula respecto a afuera o al revés. Y de eso es lo que mantiene finalmente al ser vivo vivo, porque en el momento en que yo igualo las concentraciones es porque en el fondo ya no estoy haciendo transporte activo. Ya no me interesa mantener un gradiente. Y si yo no mantengo un gradiente, entonces alcanzo el equilibrio químico. Y si alcanzo el equilibrio químico, entonces ya no puedo hacer procesos. Hay un montón de procesos que ya no se podrían hacer. Eso significa o es sinónimo de la muerte. Entonces, si ustedes se fijan, la vida se sustenta en el orden, en la disminución de la entropía, y se sustenta también en la disminución del grado de desorden, ¿no es cierto? Mantención de un orden del sistema, y también se sustenta en mantener un gradiente, o sea, mantener diferentes concentraciones de iones o de sustancias químicas respecto del extracelular, o del intra respecto del extracelular, o del extracelular respecto al intracelular. O sea, mantener diferenciado las distintas como concentraciones de sustancias, ¿ya? No mantenerlo igualado al entorno, ¿ya? Que es lo que ocurre al momento de morir. Ahora, entonces, como les decía anteriormente, yo tengo el transporte activo y el transporte pasivo, el transporte con gasto de energía y el sin gasto de energía. Dentro del transporte sin gasto de energía, les dije que tenía, o sin gasto de ATP, les dije que tenía la difusión simple y la difusión facilitada. Y les mencioné que dentro de la difusión simple podía movilizar el agua. Quizás no de la misma manera que un gas o que un ácido graso de cadena corta, pero sí podía movilizar el agua a través de una membrana biológica. Y también, bueno, y eso les dije que en el fondo era un ejemplo de difusión facilitada. Entonces, o sea, de difusión simple, quiero decir. Entonces, el tema es que el movimiento de agua, específicamente a través de una membrana, ya sea artificial o biológica, se conoce como osmosis, porque es como un movimiento específico, ¿entienden? Entonces, si yo tuviera que hablar del movimiento del agua a través de una membrana biológica, yo voy a hablar de osmosis. Yo voy a hablar de osmosis. El agua, en una membrana biológica, en una célula, se puede mover de dos formas diferentes. Una, por difusión simple, específicamente osmosis, pero también se puede mover por transporte por difusión facilitada. O sea que también tengo proteínas transportadoras que pueden permitir que el agua se mueva desde un compartimiento a otro siguiendo un gradiente de concentración o siguiendo una presión, ¿ya? Entonces al final el movimiento del agua en una célula sería por estos dos motivos, tanto por difusión simple como por difusión facilitada, dependiendo sobre todo de los tejidos del animal, por ejemplo. Ya, pero en todo caso, si hubiéramos que hablar de osmosis así en términos generales, diríamos que la osmosis es un tipo de difusión simple que está hablando de la difusión simple del agua. Entonces, la osmosis se define como el movimiento de agua a través de una membrana que es impermeable al soluto, porque estamos refiriéndonos solo del movimiento del agua. Y obviamente se describió en principio para una membrana artificial, o sea, en un laboratorio, donde yo tenía una membrana que puede haber sido un tipo de papel o algún tipo de material que solo permitía el movimiento del agua y no el movimiento de los solutos o de las sales o de las proteínas o de lo que sea que haya tenido disuelto en el agua. Entonces, ese movimiento
del agua a través de una membrana que es solo permeable al agua y que es impermeable a los solutos, es lo que se llama osmosis, ¿ya? Entonces, la osmosis es un movimiento, insisto, es tipo de difusión simple, ocurre a favor de un, no gasta energía, ocurre a favor de un gradiente de presión, y este movimiento es pasivo y permite que las moléculas de agua se muevan desde donde tengo mayor presión de agua hacia donde tenga menor presión de agua. La otra forma de describir la osmosis es el movimiento de agua desde donde tengo menor presión de soluto hacia donde tengo mayor presión de soluto. O si ustedes quieren, de donde tengo menor cantidad de sal hacia donde tengo mayor cantidad de sal. Vuelvo a repetir. La osmosis se puede definir de dos maneras, de una forma elegante o de una forma más simple. La forma más simple sería decir que, independiente de la cantidad de agua que yo tenga en dos compartimientos, el movimiento del agua se va a ocurrir en relación a la cantidad de sal que tenga en los compartimientos. Si yo tengo un compartimiento que tiene mucha sal o mucho soluto, no tiene por qué sal, puede ser glucosa, puede ser un soluto molecular. Si yo tengo un compartimento que tiene mucha glucosa, mucha proteína, mucha sal o son muchos solutos, yo debería esperar que ese compartimiento absorba agua o chupe agua o el agua se mueva hacia él hasta que logre diluirse o logre absorber suficiente agua de tal manera que quede en equilibrio respecto del agua, me refiero, con el otro compartimiento que le aportó el agua. Entonces el movimiento de agua siempre es de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal hasta que las presiones de agua se igualen entre los compartimientos. Entonces, por ejemplo, en este esquema que ustedes ven acá, yo tengo dos compartimientos de agua de 1 litro cada uno y tengo el A y el B, y me doy cuenta que el A tiene 10 gramos de sal, o NaCl o cloruro de sodio, y el B tiene 20 gramos de sal, o sea, NaCl o cloruro de sodio, o sea que tiene el doble. Entonces, de acuerdo a toda la historia que yo le estoy contando, ¿hacia dónde se movería el agua, chiquillas? ¿Hacia dónde se movería el agua, chiquillas? ¿De A a B o de B a A? Como yo les dije que se mueve donde tengo menos hacia donde tengo más, entonces el movimiento de agua debería ocurrir de A a B. También va a haber movimiento de B a A, pero mayoritariamente el movimiento mayor, o el movimiento neto, si ustedes quieren, va a ocurrir de A a B. Y obviamente A va a bajar de nivel y B va a subir de nivel. O sea que ya no va a haber 1000 ml de agua, van a haber 1000, voy a inventar, van a haber 1100 de agua. Y en el otro ya no van a haber 1000, van a haber 900. El punto es que el agua se va a mover hasta que la presión de agua en ambos compartimientos se iguale. La presión hidrostática que se llama, o hasta que la concentración, vale decir, la relación entre la sal que tengo en el compartimiento y la cantidad de agua total que yo tenga, hasta que la relación, perdón, hasta que la relación entre el soluto y el solvente, o la razón entre soluto y el solvente, la cantidad de moléculas de agua versus la cantidad de sal que tengo, hasta que esa relación sea igual entre ambos compartimientos. Entonces al final uno dice, bueno, el agua se va a mover por osmosis entre ambos compartimientos, de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, hasta que las concentraciones en ambos compartimentos se igualen. Pero como les dije, si no pudiéramos igualar nunca las concentraciones, como sucedería en este esquema que tengo acá, en este esquema que ustedes ven aquí de esta imagen, acá tengo un compartimiento que tiene agua pura y no tiene sal, y en el otro tengo sal. Entonces, nunca voy a poder igualar la concentración, porque en uno no tengo sal y en el otro tengo. Entonces me dice, ¿cómo vamos a igualar la razón de sal versus agua? No la voy a poder igualar, porque acabo de decir que no tengo soluto, no. Pero sí voy a poder generar movimiento hasta que la presión del agua se iguale. Porque no puedo modificar la cantidad de sal o la cantidad de soluto que tengo en los compartimentos, porque esa cantidad va a estar siempre, siempre va a ser la misma, no va a cambiar, ¿se fijan? Lo que yo puedo estar moviendo en la osmosis es solo el agua. En la osmosis solo muevo el agua, no muevo la sal o el soluto, ¿se fijan?
Entonces, insisto nuevamente, el movimiento de agua ocurre hasta que se igualan las concentraciones o la razón entre soluto y solvente o entre agua y sal o lo que sea que tengo disuelto, o hasta que la presión de agua se iguale entre ambos compartimientos. ¿Y qué es lo que es la presión de agua? La presión consiste en la fuerza por unidad de área que ejercen las moléculas. Entonces, cuando yo tengo un soluto o sal en una mezcla de agua con sal, lo que ocurre es que la sal, o si yo tengo glucosa o azúcar en un frasco con agua, lo que ocurre es que el soluto, sea iónico o sea covalente, o sea, como les dije, más chico, más grande, mientras sea soluble en agua, lo que va a ocurrir es que las moléculas del agua se van a unir y se van a unir por fuerzas intermoleculares. Entonces se produce un casamiento entre el soluto y el solvente, o entre el agua y la molécula que yo he hecho en el agua. Literalmente, porque son fuerzas intermoleculares que se establecen o uniones intermoleculares que se van a establecer entre el soluto y el solvente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas se hidratan, las moléculas se unen con el agua. Entonces se va a formar como una especie de capa de moléculas de agua que rodea a lo que sea que usted echó al agua. Obviamente, van a haber moléculas de agua que no se van a unir directamente al soluto. Esas moléculas de agua que no se van a unir directamente van a ser moléculas que van a quedar libres para moverse a su pinta. Entonces, esas moléculas de agua libre son las que se desplazan a través de los poros o de los canales que tiene la membrana. Y esas son las moléculas que aportan la presión de agua, finalmente, o la fuerza que aportan, ¿no es cierto?, esas moléculas. Entonces, las moléculas que se unen al soluto ya no pueden moverse, porque quedan capturadas o cooptadas por el soluto. Entonces, la razón por la cual cuando una persona, por ejemplo, una persona que tiene, supongamos, alguna toxina en el colon, en el intestino grueso, que impide el transporte, la absorción de sal de manera adecuada, o algún tipo de soluto de manera adecuada, lo que va a ocurrir es que el soluto que yo tenga en el colon, por ejemplo, supongamos alguien que no tiene la capacidad de digerir la lactosa, la gente intolerante a la lactosa, por ejemplo. Entonces, en el fondo, si toman productos lácteos, la lactosa llega íntegra al colon, y la lactosa, aparte de que va a ser procesada por bacterias que están viviendo ahí, lo que va a ocurrir es que va a atrapar agua, o va a capturar agua, ¿entienden? Y como captura agua, y ya no se va a absorber, porque ya tenía que haberse absorbido en el intestino delgado, y no se absorbió, entonces cuando la persona vaya al baño y defeque, va a ser diarrea. Y usted me dice, ¿por qué va a ser diarrea? Porque se produce arrastre osmótico. Arrastre osmótico significa que el soluto capta al solvente, o en este caso la lactosa captó al agua. Lo mismo pasa con la sal. Una persona que tenga, no sé, cólera, por ejemplo, le infectó la bacteria, se produjo una toxina, ¿no es cierto?, que afectó los transportadores de cloruro de sodio en el intestino grueso. Entonces, si yo tengo los transportadores que no están funcionando, los transportadores para absorber sal por una toxina bacteriana, ¿no es cierto?, o por algún veneno en el colon, lo que va a ocurrir es que la sal se va a quedar en el colon y la sal va a capturar agua. Entonces, el colon absorbe agua, por supuesto que absorbe agua, pero el tema es que no puede absorber agua bien si es que yo tengo un soluto, porque le acabo de decir que el soluto captura el agua. Entonces, si yo quiero absorber, tengo que absorber la sal por una parte y por otra parte el agua en el colon, por proteínas transportadoras específicas. Pero si yo tengo un soluto, insisto, que está ahí y no puedo absorber el soluto porque tengo los transportadores defectuosos o bloqueados, o lo que ustedes quieran, el agua no la voy a poder absorber también de manera adecuada. Va a haber una parte del agua que va a quedar capturada por el soluto. Entonces se va a generar arrastre osmótico. ¿Qué significa eso? Que la persona va a ir al baño, va a defecar y va a botar agua, porque va a perder la sal que no absorbió, y esa sal que se pierde se va a botar con agua. ¿Ya? Los diabéticos también tienen ese problema. Los diabéticos, por ejemplo, son personas que botan mucha glucosa por la orina y hacen mucha cantidad de orina. Entonces, los riñones pierden la capacidad de absorber glucosa porque los transportadores están saturados debido al exceso de glucosa que tiene la sangre, porque están en hiperglicemia. Entonces, ¿qué significa eso? Que los transportadores del riñón, que son proteínas que funcionan por difusión facilitada, hay la mayoría de transportadores de glucosa son por difusión facilitada, hay otros que son activos, pero la mayoría son difusión facilitada. Entonces, ¿qué pasa? Sean por difusión facilitada o por transporte activo, se saturan, porque están transportando, pero tienen un límite para el transporte.
Es como si yo tuviera muy pocas puertas para salir de un estadio, ¿entienden? Que está lleno de personas. Entonces, como son tantas las personas, no pueden salir, o sea, salen de a poco, ¿entienden? Porque tengo poca capacidad para salir. Aunque haya un incendio en el estadio, la gente no va a poder salir todo de inmediato, ¿entienden? Porque las puertas son, si tengo pocas puertas, no van a... Entonces, a lo que quiero decir en el fondo es que esas puertas o transportadores se pueden saturar, son dependientes de la cantidad de sustancia que tenga, tienen una máxima capacidad de transporte. Entonces, eh, cuando una persona es diabética, como tiene tanta azúcar en su sangre, mucha de ese azúcar no se puede absorber y se va a botar a la orina. Pero como se bota a la orina, le acabo de decir que como sucede con cualquier soluto, se genera arrastre osmótico, porque le acabo de decir que el soluto captura o se une al solvente, o sea, en este caso agua. Por lo tanto, si usted bota soluto, bota agua. A eso quiero decir, ¿se entiende? Y esto tiene que ver con la osmosis. Al final, la diarrea es osmosis. El tema del diabético que bota glucosa por la orina tiene que ver con la osmosis. La capacidad que uno tiene de concentrar eh, eh, la orina también tiene que ver con que los riñones de nosotros están hiperconcentrados en sal y en urea, y por eso chupan agua. Y eso permite que nosotros hagamos una orina concentrada normalmente. Absorbemos los nutrientes, pero la orina viene con alta concentración de... O sea, botamos poca agua, digamos. Eso quiero decir. ¿Ya? Entonces, cuento corto. La osmosis es un proceso pasivo que es súper importante a nivel biológico y que explica cómo funcionan los sistemas digestivos y también, como les dije recién, los urinarios, al menos en los animales, ¿ya? En los vertebrados y en los mamíferos. Y la osmosis se define como un proceso en el cual el agua se mueve hacia donde tengo mayor cantidad de solutos. Se mueve hacia donde tengo mayor cantidad de solutos. Entonces el agua se mueve donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. O donde tengo mayor presión hidrostática o mayor presión de agua hacia donde tengo menor presión de agua. Que justamente la menor presión de agua ocurre donde tengo mayor presión de soluto o donde tengo mayor cantidad de sal o mayor cantidad de sustancia. No tengo idea si se entendió lo que acabo de decir, chiquillas, pero ¿se entiende más o menos la idea de cómo se produce la osmosis y hacia dónde se mueve el agua? Porque esto es importante que lo entiendan. Ya, súper. Entonces, si ustedes se fijan, la osmosis, entonces, el movimiento de agua a través, ¿no es cierto?, de una membrana, de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, o donde tengo menos soluto hacia donde tengo más soluto. Sí, la osmosis es el movimiento de agua de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, o de donde tengo menos soluto hacia donde tengo más soluto. Y ya expliqué que cuando ustedes tienen agua y agregan soluto, lo que ocurre es que el agua une al soluto. Entonces ya no es tan fácil separar el agua del soluto, o el agua de la sal, o el agua del azúcar, porque quedaron unidos en una especie de matrimonio. Y como ya le conté, la osmosis es el movimiento del agua libre. El agua que puede moverse a través de la membrana tiene que ser agua libre, agua que no está unida en matrimonio, no está unida a un soluto. Esa es la que puede moverse por la membrana. Y ese movimiento tiene que ser a favor de un gradiente de concentración o un gradiente de presión. Por eso les estoy diciendo que si yo tengo un lugar donde tengo mucho soluto, la presión de agua que tiene ese lugar es baja. Entonces, ¿por qué los riñones concentran, por qué los riñones chupan y pueden concentrar agua? Entonces usted me dice, ¿por qué? Porque resulta que el riñón tiene mucha cantidad de sal y urea, y por eso chupa el agua, ¿entienden? O sea que independiente de la cantidad de agua que yo tenga, si yo tengo mucha sal o mucho soluto, la presión de agua cae. No me importa si tengo 1 litro, 10 litros o 100 litros, me da igual. Si yo tengo mucha sal o mucho soluto, baja la presión de agua. Profe, es que tengo más agua. Es que aquí no tiene que ver la cantidad de agua. Y les dije que tiene que ver fundamentalmente la cantidad de soluto o sal que tenga, o de sustancia que tenga. ¿Se fija? Entonces, el agua se va a mover siempre donde tengo menos sal o menos soluto hacia donde tenga más sal o más soluto. ¿Por qué? Porque sigue un gradiente de presión hidrostática. Porque como le acabo de decir, si tengo un lugar que tiene mucha sal o mucho soluto, la presión de agua cae. ¿Por qué? Porque el agua se une a los solutos
se forma una unión o matrimonio, y las moléculas de agua libre que quedan son pocas. Mientras más sal usted le eche a una olla, menos agua libre va a tener. ¿Por qué, ¿Por qué creen ustedes que cuesta calentar más una olla que tiene agua, 1 litro de agua con harta sal, comparado con una misma olla, con la misma olla, pero que tiene agua pura? ¿Por qué cuesta más hervir el agua que tiene el agua que tiene con sal? Usted me dice, no sé, porque le acabo de decir que el agua se une a los solutos. Y las moléculas de agua libre que están disponibles para poder moverse o vaporizarse disminuye, porque están unidas. Entonces tendría que tener una fuerza que rompa esa unión. ¿Se fija? Ya, entonces como les dije anteriormente, el agua se mueve de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. Entonces, por ejemplo, en la prueba, históricamente, lo que hacían era preguntar la osmosis respecto de las células. Entonces, por ejemplo, les preguntaban antiguamente respecto a un glóbulo rojo o una célula vegetal. Si yo tengo un glóbulo rojo y yo le pongo, por ejemplo, un medio que tiene una solución, que tiene agua, obviamente, y sal, y esa solución de agua con sal tiene mucha sal, entonces el glóbulo rojo se va a secar, se va a deshidratar. ¿Y por qué se va a secar o se va a deshidratar? Se va a secar o se va a deshidratar porque el agua sale de la célula y sale del intracelular hacia el extracelular. Ahora al revés, si yo tengo una célula que la coloco en un medio que tiene poca sal, entonces el agua se va a mover más hacia el interior de la célula, porque el agua se mueve donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. Y la célula se va a hinchar y eventualmente podría incluso reventar. Esto tiene nombres específicos que hay que aprenderse. El nombre, ¿no es cierto?, para cuando tengo la célula seca, se llama crenación. Y el nombre cuando la célula se hincha y explota como un globo se llama citólisis. Lisis significa ruptura y cito es célula. Con la célula vegetal pasa algo parecido. Si yo tengo una célula vegetal y la coloco en una solución que tiene baja concentración de sales, o sea, una solución hipotónica, donde hipo significa bajo o de bajo concentración de sal, el agua entra en masa porque se mueve donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, que en este caso sería dentro de la célula o en el intracelular, y ese movimiento va a llegar hasta un límite porque la membrana de la célula vegetal tiene una pared que está por fuera, que es como una armadura sólida que restringe que la célula se siga hinchando y por último explote sin control, sino que va a llegar hasta un límite. Entonces, la célula aumenta su presión, pero no revienta. No hay citólisis, acá hay turgencia nomás. Al revés, si yo coloco esta célula vegetal en un medio hipertónico, perdón, o hipersalino, que hace que el agua se mueva hacia afuera de la célula, porque tengo más concentración afuera que adentro, en el extracelular, entonces el agua se mueve donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, entonces la célula se seca, se deshidrata, y esa deshidratación hace que la célula termina rajando su membrana plasmática, porque se ancla a la pared de alguna manera, entonces se tensiona demasiado la membrana y se termina destruyendo la célula. Eso se llama plasmólisis. Entonces la plasmólisis es la muerte en la célula vegetal y ocurre cuando colocan la célula vegetal en un medio hipersalino o hipertónico. Entonces hay que aprenderse estos nombres, o al menos así había que hacerlo en la antigua PCU, ¿ya? Entonces crenación y plasmólisis es cuando coloco la célula animal y vegetal respectivamente en un medio hipersalino o hipertónico, lo que provoca la salida de agua desde de la célula hacia el extracelular. Mientras que cuando coloco la célula animal y la vegetal respectivamente en un medio hipotónico o hiposalino, vale decir agua destilada o sin sal o sin soluto, el agua entra en masa dentro de las células animal y vegetal y la célula animal revienta, lo que se llama citólisis, y la célula vegetal no revienta, sino que llega hasta un máximo y se llama eso turgencia. Entonces eso hay que aprenderse. Para finalizar la clase hoy día, el transporte activo gasta ATP, y este transporte activo se divide en un transporte a través de proteínas carrier o canales iónicos también, que son bombas transportadoras, y el transporte en masa, que sería para moléculas de alto peso molecular o de gran tamaño, o partículas de gran tamaño. En ambos casos se gasta ATP. Entonces, así como yo tenía proteínas de difusión facilitada que hacían transporte
pasivo o difusión facilitada de iones y transporte por cotransporte o sin porte de moléculas a través de permeasas o carrier, yo también tengo lo mismo, pero esta vez con gasto ATP, porque son proteínas que están haciendo un trabajo o están bombeando algo en contra de un gradiente de concentración. Entonces, en ambos casos, sean canales iónicos o sean permeasas, si están haciendo ese trabajo en contra de un gradiente, o sea, en contra de una presión o una concentración, yo voy a asumir inmediatamente que son proteínas transportadoras activas, porque están gastando ATP. De lo contrario, no podrían hacer el proceso. Entonces, estas proteínas todas tienen una parte interna del intracelular de esta proteína transmembrana que tiene la facultad de hidrolizar el ATP, vale decir, de romper el ATP y producir ADP y fosfato inorgánico, o ADP y PI. Entonces, esa ruptura genera energía que permite hacer el transporte, que es el típico caso que ocurre, por ejemplo, con la bomba sodio-potasio TPase, que es una proteína transportadora que bombea sodio-potasio, el sodio lo tira hacia el extracelular y el potasio hacia el intracelular, y ese transporte ocurre en contra de un gradiente de concentración porque afuera tengo mucho sodio y el sodio lo que quiere hacer es entrar adentro de la célula, o sea, al revés, y adentro tengo mucho potasio, químicamente hablando, entonces el potasio quiere salir hacia afuera. Entonces la bomba sodio-potasio TPase hace el proceso inverso y por lo tanto por eso que consume ATP, de lo contrario no podría hacer este proceso. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa es un ejemplo que ocurre con iones, pero tengo lo mismo con otros iones y lo mismo con moléculas permeasas que no transportan iones, sino que transportan glucosa o aminoácidos, en fin, lo transportan en contra de un gradiente de concentración y obviamente gastan ATP. Lo importante es que todas estas proteínas transportadoras tienen la facultad de hidrolizar el ATP intracelularmente y con eso financiar el proceso de transporte, ya sea la molécula vaya hacia adentro o vaya hacia afuera, o sea un cotransporte o como sea, ¿ya? Pero el hecho es que tienen que hidrolizar el ATP internamente para poder hacer este trabajo. Y obviamente después tenemos el transporte masivo, y con esto termino, que sería para moléculas de alto peso molecular, que sería para proteínas o para moléculas grandes ya. Y este transporte se llama en masa porque involucra un movimiento del citoesqueleto, involucra participación de la membrana plasmática o celular y también el aparato de Golgi en el fondo. Entonces, este tipo de proceso gasta mucha energía porque moviliza el citoesqueleto. Entonces, es algo complejo, no es algo así como que yo tengo un canal y punto. Acá tengo que contraer moléculas del citoesqueleto, tengo que transportar una vesícula internamente a través de los microtúbulos. Entonces, este proceso que involucra el aparato de Golgi, que tiene que ver con la secreción celular, puede ser de dos tipos: que incorpora hacia adentro de la célula o que bota hacia afuera de la célula. La incorporación hacia adentro se llama endocitosis, donde endo es hacia adentro, y lo que va hacia afuera se llama exo, que sería de exo hacia afuera, exocitosis, que sería que la célula produce un producto que libera, como lo que hacía el Golgi cuando producía una proteína de exportación o algún lípido, ¿no es cierto?, que quería liberar. Cuando se trata del proceso de incorporación, entonces yo tengo el proceso de endocitosis, ¿no es cierto?, que puede ser un proceso de incorporación de partículas sólidas, incluso pueden ser bacterias, o sea, células procariontes. Ese proceso se llama fagocitosis, cuando se trata de una partícula sólida. Es un tipo de endocitosis que hace que se forme la membrana, obviamente, y se incorpore finalmente lo que se quiere atrapar por la célula, y es lo que hacen, por ejemplo, las células inmunitarias, los macrófagos, o los neutrófilos, que es un tipo de glóbulos blancos. También tengo otro tipo de endocitosis que sería para partículas que se encuentran en fase fluida o líquida, que sería la pinocitosis. Se diferencia la fagocitosis, que aquí no son partículas sólidas, nada más que por eso, ¿ya? Pero el resto funciona igual. Y tengo un tipo de transporte que sería, por ejemplo, cuando la célula tiene un receptor que permite que finalmente se incorpore algo. Ese algo puede ser una proteína, una hormona inclusive, un polipéptido o una proteína propiamente tal. El tema es que se incorpora todo eso en el interior de la célula, pero es porque hay un receptor que funciona como enganche de esa proteína o de esa sustancia, ¿ya?
Ahora, la exocitosis sería lo contrario de este proceso que yo mencionaba, pero y ahí, como decía, para todos estos casos, el Golgi está participando de una y otra forma, y obviamente el citoesqueleto y la membrana, ¿ya? Esto sería lo que ocurre cuando se produce la secreción de hormonas. No sé si hay alguna duda, Juli, porque con esto ya vamos cerrando ya. Ya, súper. Entonces, con esto em, terminamos con una pregunta. Ya, acá tengo un ejemplo de pregunta, es una pregunta muy antigua, pero que en el fondo nos sirve un poquito para pensar, y con esto cerramos la clase, como cosas que nos pueden preguntar en transporte. Obviamente nos pueden poner gráficos, preguntas HPC, o sea, aquí podemos utilizar toda la imaginación como de habilidades de pensamiento que se pueden utilizar en esta clase de preguntas, ¿ya? De hecho, se le podría sacar mucho más el jugo a este tipo de materia. Entonces dice, un investigador observa que una sustancia X ingresa con un flujo constante desde el medio extracelular, o sea, de afuera, hacia el interior de la célula, o sea, hacia adentro. ¿Cuál de los siguientes experimentos debe llevar a cabo el investigador para dilucidar, o sea, para saber inequívocamente, o sea, de forma completamente segura, sin equivocación, el tipo de transporte activo o pasivo, o sea, con gasto ATP o sin gasto ATP, que permite o que media el ingreso de la sustancia X? Entonces yo tengo una sustancia X que se transporta del extracelular hacia el intracelular. Y me están preguntando de qué experimentos podría yo hacer para que esté seguro de que es activo o que es pasivo. Entonces acá hay opciones. Dice uno, inhibir la producción de energía metabólica ATP en la célula. Esta alternativa tiene bastante sentido, porque si yo tengo algo que se transporta de manera activa a través de una proteína transportadora, por ejemplo una bomba ATPasa o lo que sea, y yo bloqueo el ATP y no hay ATP, obviamente ese transporte va a fallar. Así que si yo bloqueara el ATP y no hubiera transporte, obviamente podría estar seguro de que el transporte era activo. Porque si la sustancia sigue transportándose igual, a pesar de que bloquee el ATP, entonces esto quiere decir que el transporte no era activo, ¿se entiende? Luego, el uno obviamente sería, tendría todo el sentido. Luego la 2 dice, inyectar la sustancia X en la célula hasta equilibrar su concentración con el medio extracelular. Entonces, si yo, por ejemplo, no bloqueo el ATP, sino que tengo la célula y le meto la sustancia X adentro de la célula hasta que iguale afuera, y me doy cuenta que el transporte sigue ocurriendo igual. Entonces usted dice, ah, el transporte obviamente era activo porque yo igualé las concentraciones y sigue ocurriendo igual transporte. Porque si hubiera sido solo pasivo, en el momento en que igual la concentración, el transporte debería haberse anulado completamente. Entonces, obviamente, alguien podría decir, bueno, no sirve la 1 o no sirve la 2 o no sirve solo la 2 o la 1. Aquí, obviamente, la más correcta sería involucrar las dos respuestas. La 3 dice, aumentar la concentración de la sustancia X en el medio intracelular, pero es que la 2 es mucho mejor que la 3, porque ahí me dice aumentar hasta cuándo. La idea es que aumentar hasta que igualemos la concentración. Eso debería ser el argumento. Pero como aumentar así, aumentar hasta qué, está como ambiguo, ¿no? No está especificando, ¿se entiende? Entonces, este ejemplo de pregunta, la 3 no, tendría no sería como adecuada. La 1 por sí sola o la 2 por sí sola, claro, son adecuadas, pero hay que buscar la más completa. Entonces, en este caso, la más completa sería las dos. Inhibir la producción de ATP e inyectar la sustancia X en la célula hasta equilibrar su concentración. Esta fue una pregunta de EMRA oficial que salió hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, pero la muestro igual porque es interesante, para que al menos tengan una idea de cómo es la lógica, o puede ser la lógica de algunas preguntas. Ya ahora obviamente no está el formato 1, 2 y 3, pero simplemente lo digo como para que tengan una idea de cómo se pueden hacer preguntas de esta materia, de forma interesante o creativa. Ya pues. Lo vamos a dejar hasta aquí entonces, por un tema de hora, y bueno, solamente invitarla para que pueda seguir viniendo, ¿no es cierto? No se olvide de también asistir a las clases de la profe Caro y del profe Diego, y invitar a todas las personas que a lo mejor les pueda servir también esta iniciativa, ¿ya? Perfecto. Ya pues, Juli, un abrazo entonces, cuídese, ánimo, y eso, estaría viendo ya la próxima semana, ¿ya? 6. Excelente, me parece. Física y matemáticas son ramos que tienen que tener mucha más cantidad de personas, sí o sí.
Y además que el horario que la hace la profe, hay varios que no le interrumpía el preu, así que genial. Y lo que me interesa es que no desmotiven a los profes. Eso es lo que quiero en el fondo. Sí, no, yo creo que hoy día es un mal día para biología, incluso aunque sea tarde, peor tarde, porque a lo mejor como los que están en presencial o tienen que conectarse al preu online es una lata más encima. Entonces yo entiendo eso, ya me queda súper claro, ya. Pero bueno, podría preguntar igual usted, o no sé, ahí ver si hay algún otro día que a lo mejor yo me puedo preguntar también que podía venir más gente, no tengo ningún problema. Ahí lo podríamos ver. Sí, ya, pero no fue siempre, ¿no es cierto? Porque la profe también había tenido a veces donde venían solamente una persona o dos o tres personas. Qué bueno que hayan habido seis. Sí, pues por eso le digo, la profe Caro igual ha tenido baja asistencia, entonces, y el profe Diego también una vez, me acuerdo que tampoco, entonces bueno, ha sido la más fiel, ya, de todo en general, y la otra chiquilla también, pero sí, la Mari, pero bueno, por eso le digo, no se preocupe, ya, si lo importante es que tratar de mantenerse al menos ustedes, ya, ya, eso, un abrazo, cuídese. Sí, pues eso, haga eso. Y si pueden invitar a alguien más, de repente, aunque venga así como una vez nomás, así como ya el aparecido que vino una vez y después no vino nunca más, pero por último así, también puede servir, ¿ya? Ya, eso, un abrazo, cuídese y nos estamos viendo, ¿ya? Ya, igualmente, chau, chau, que esté muy bien.